Noticias de última hora, presten mucha atención. Leandro Norero regaló asesoría en la mayor obra de la emergencia judicial impulsada por Rafael Correa, según una declaración judicial del contratista. La obra fue construida por Alesmart S.A. Su apoderado testificó ante la fiscalía que Norero les ofreció sus servicios y que, al final, les regaló su producto. En aquella época, el régimen promocionaba a los nuevos juzgados como la solución para que los jueces no tuvieran contacto con ninguna de las partes. La emergencia judicial impulsada por el entonces presidente Rafael Correa Delgado, decían, había diseñado edificios para garantizar la independencia de los magistrados. Leandro Norero Tigua iba un paso más adelante. Buscó la forma de asesorar la construcción más grande de esa emergencia, el complejo judicial Guayaquil Norte, ubicado en la Florida, según declaró ante la fiscalía el apoderado de la contratista de esta obra. La constructora es Alesmart S.A. Su apoderado, Pablo Pinillos Martínez, dio su versión libre y voluntaria dentro del caso que se inició contra Norero, varios de sus familiares y otras personas, por presunto lavado de activos. El apoderado fue llamado a declarar porque la fiscalía encontró un contrato por el cual Alesmart y la empresa panameña Marsden Services Corp. Se habían comprometido a entregarle 8.9 millones en efectivo a Norero, para supuestamente invertir en un proyecto inmobiliario que él gerenciaría en Salinas, Santa Elena. Luego, cuando los chats de Norero salieron a la luz en el caso Metástasis, se supo que ese contrato habría sido fraguado, con el fin de que el capo pudiera justificar 6.5 millones en efectivo que las autoridades habían encontrado en su mansión ubicada en San Borondón, Guayas, pues ese dinero era parte de las evidencias del caso de lavado de activos. El Universo reveló que las comunicaciones halladas en los teléfonos de Norero muestran que el documento fue elaborado en julio de 2022 y que, en ese mismo mes, fue notarizado en Panamá con una fecha anterior, de enero de 2021. Los mensajes también evidenciaron que Norero y sus abogados utilizaron a policías para introducir secretamente ese contrato dentro de las evidencias del caso, engañando así a la fiscalía. El viernes pasado, el exsargento de policía Héctor P. confesó que recibió 4.000 de Norero, bajo amenazas, para ingresar el documento en el expediente. Por su parte, Pinillos testificó ante la fiscalía que ese contrato era verdadero, que viajó a Panamá en moto en 2021 junto con Norero para firmar el acuerdo y que las empresas sí entregaron los millones en efectivo. Fue así, continuó Pinillos, que en el año 2012 el señor Norero se acercó a ofrecer asesoría en gerencia de proyectos y administración de costos. Aclaró que en ese momento Alesmart no lo contrató y enseguida agregó, pero él es una persona bien insistente cuando se propone algo, nunca dejó, de insistir. En algún momento nos regaló parte del producto que nos quería vender, respecto a esa asesoría de obra. Pinillos dio esta versión judicial el 23 de agosto de 2022. Un mes y medio después, Norero fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi. El proceso por presunto lavado de activos continuó. Ahora, la viuda y 2 hermanos de Norero, junto con otras 2 personas, enfrentan juicio por este caso. Según los registros de la función judicial, la audiencia de juzgamiento se extenderá, al menos, hasta fines de este mes. En más noticias. Michele Sensi Contugi, el ministro de Gobierno silencioso, imperceptible y multifacético. El empresario italo-ecuatoriano de 42 años, Michele Sensi Contugi, fue escogido por el presidente Daniel Noboa para encargarse del Ministerio de Gobierno, una de las carteras clave del Ejecutivo. Michele Sensi Contugi y Casa, el flamante ministro de Gobierno de Daniel Noboa, posee una característica particular y que parecería incompatible con la función que desempeña. Es un desconocido en la política nacional y tiene un muy bajo perfil. Este italo-ecuatoriano de 42 años es amigo personal del primer mandatario y fue uno de los principales financistas de su campaña presidencial. Desde el 2 de enero de 2024, forma parte del gabinete ministerial. Su primer cargo en el sector público fue el de director del Centro de Inteligencia Estratégica y el 21 de abril pasó a ocupar el despacho del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, el ahora encargado de la gobernabilidad y de las relaciones políticas del Ejecutivo con las otras funciones del Estado, los gobiernos locales y las organizaciones sociales, no tiene experiencia previa en la tarea. Su trayectoria académica y profesional son un secreto muy bien guardado. Aunque sigue encargado del CIES, ni el Ejecutivo ni la institución dieron a conocer su hoja de vida, ni siquiera consta su nombre en el listado de las autoridades del centro. Y el Ministerio de Gobierno maneja la misma dinámica. La entidad se limitó a poner su nombre en la web, sin dar detalles de quién es y cuál es su experiencia.
La cartera de Estado parece estar bajo la administración del viceministro Esteban Torres, porque Sensi Contuji no ha aparecido públicamente desde su designación. Incluso, ninguno de los funcionarios de esa entidad a los que contactó Primicias tienen su hoja de vida. Sensi Contuji tampoco tiene redes sociales, ni títulos académicos registrados en la Secretaría de Educación Superior. Por lo tanto, las aptitudes del funcionario en la gestión política o el manejo de sistemas de inteligencia despiertan inquietudes. La reserva con la que se ha movido dentro del gobierno las incrementa. Sus apariciones públicas han sido pocas y siempre ha pasado desapercibido. Pero el presidente Noboa no solo le encargó la gestión de la inteligencia estatal, también prometió la creación de una verdadera Agencia Nacional de Inteligencia, con sistemas tácticos y operativos. Tampoco se conoce si existen avances en la tarea. Sensi Contuji ha ganado silenciosamente espacio dentro del Ejecutivo. Como director del CIES, el primer mandatario le encargó su representación también ante empresas públicas clave, Petroecuador, la flota petrolera, la Corporación Nacional de Electricidad, la Corporación Eléctrica, de Astilleros y Santa Bárbara. Un perfil reservado. Michele Sensi Contuji tiene un máster en Administración de Empresas por la Nova Southeastern University y usa el título de ingeniero, aunque no hay información pública sobre la especialidad. Lo que más se conoce sobre él es su faceta empresarial en Guayaquil, desde 2008. Es el único accionista de las compañías Senco y Sensi Studio. La primera se dedica a la fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos y la segunda comercializa prendas de vestir al por mayor. El patrimonio conjunto del gabinete suma $4 americanos. Según la Contraloría, su patrimonio declarado como nuevo ministro de Gobierno alcanza los USD 181.203, con activos, acciones, terreno y casa, por 1.222.717 y pasivos por 1.041.513. En más noticias. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda contra la ley que permitió el alza del IVA por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El gremio considera que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos. La norma que permitió el aumento del IVA al 15% ahora tendrá que ser examinada por la Corte Constitucional. Esto después de que se admitiera a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la ley para el conflicto armado interno. La solicitud fue realizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil, gremio que denuncia razones de forma y fondo de por qué esta normativa no cumple con la Constitución ecuatoriana para la creación y modificación de impuestos. Tenemos las razones de forma, porque para el proceso de creación de esta ley en particular, el presidente de la República presentó su iniciativa únicamente para el aumento del IVA en una tarifa del 15%. Sin embargo, en el momento en el que se tramitaba la norma, la Asamblea incorporó 2 contribuciones especiales y además estableció un aumento en la tarifa del ISD. Es decir, el gremio denuncia que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear estos nuevos impuestos, mientras que en la denuncia de fondo, esto es lo que dice. El tema de que se están haciendo contribuciones retroactivas, porque recordemos que están haciéndose contribuciones del año 2023, entonces obviamente eso vulnera el principio de retroactividad de la ley. La Cámara pedía además que mientras la Corte Constitucional tenga un dictamen, se establecieran medidas precautelatorias, es decir, que se suspendieran los efectos de la ley, pero esto no fue aceptado. A decir de ambos expertos, si es que se llegara a declarar inconstitucional esta norma, estos son los posibles escenarios. La norma no existe, deja de tener efecto y será la Corte la que deba modular la sentencia. ¿En qué sentido? Puede ordenar la restitución de los valores a los contribuyentes como ha solicitado la Cámara de Comercio, o en su defecto puede ordenar que se realice una nueva normativa. Ahora la Corte Constitucional dio un término de 15 días para que la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas demandadas. Tras hacerse oficial el acuerdo comercial entre China y Ecuador el pasado 1 de mayo, hay expectativas, sobre todo en las exportaciones de Ecuador. Se trata del acuerdo que convierte a Ecuador en el 4.º país de Latinoamérica en contar con un tratado de libre comercio con el gigante asiático, seguido de Chile, Perú y Costa Rica. Una noticia que desde la mayoría de sectores se celebra. Tras ello, este noticiero dialogó con Chen Guoyu, embajador de China en Ecuador. Calificó esta noticia como un hito histórico y destacó que ahora Ecuador podrá ofrecer a China nuevas oportunidades
oportunidades. Ecuador puede ofrecer más sus productos agroindustriales y agropecuarios. Entonces esto es una cosa muy importante y en los últimos años el gobierno chino otorga suma importancia para garantizar la calidad y la seguridad para todos los productos importados. El funcionario chino se refirió además con énfasis a que con entrada en vigor de este acuerdo comercial, el 60% de los productos que Ecuador exporta a China resultaron beneficiados de forma inmediata, mientras que los demás irán eliminando sus aranceles de forma progresiva hasta en un lapso de 10 años. Para parte ecuatoriana, los plátanos y la pitahaya, las flores frescas, entre otras cosas, ya pueden entrar en el mercado chino con 0 aranceles. Y mientras para el banano y camarón pueden gozar de un arancel por momento desde 5 o 6% hasta el 0% y en 5 años. En medio de estas declaraciones, Chen Guoyu dice que Ecuador y China desde hace varios años han complementado una sólida paz comercial para fortalecer aún más los lazos de cooperación diplomática y que en ese sentido se han establecido exigencias y recomendaciones para el país andino tras este acuerdo. Por ejemplo, su nivel político, técnico, fitosanitario, entre otras cosas. Y en este sentido, mi sugerencia personal es que sugerir todos los productores y exportadores de su país para haber consultación directa o indirecta con algunas empresas grandes, medianas de su país, en modo particular con algunos gremios. Recordemos que China es el segundo mercado de las exportaciones de Ecuador y el primero de los productos no petroleros. En 2023, por ejemplo, el valor de las exportaciones de Ecuador a China alcanzó los 5.673 millones de dólares. Y el volumen de intercambio entre los dos países alcanzó más o menos 13,6 mil millones de dólares. Las expectativas tras este acuerdo es que las exportaciones de Ecuador logren superar las cifras, explica el funcionario chino. Es decir, que generen entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales al año. Eso además que generará de forma inmediata 11.000 nuevos puestos de trabajo. La próxima semana el Pleno de la Asamblea deberá tratar en segundo debate el paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana, aprobada en la Comisión de Relaciones Internacionales. Aquí se incluye una reforma a la Ley de Servicio Exterior, propuesta que ya genera opiniones divididas. Este jueves el Pleno de la Asamblea no trató el paquete de reformas a la Ley de Movilidad Humana, ni tampoco la disposición reformatoria a la Ley de Servicio Exterior, la cual propone reducir el rango de edad para que una persona sea embajador de 35 a 30 años. Desde el oficialismo señalaron que la reforma busca apoyar el empleo joven. ¿Cómo hablamos de incluirlos laboralmente si no los empoderamos y los limitamos? Sin embargo, la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior y la Asociación de Diplomáticos en Servicio Pasivo rechazaron la propuesta mediante un oficio enviado al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. En el escrito advierten del trato discriminatorio que puede generar la reforma, ya que atenta contra los derechos de los funcionarios de carrera diplomática. Se está reformando otro requisito que era el que la persona tenga relevantes servicios al país. Al funcionario de carrera se le califica cada año, qué es lo que ha hecho, no solamente en función, si ha escrito libros, si se ha preparado, si tiene más títulos, si ha recibido condecoraciones o reconocimientos. Para Luis Gallegos, ex canciller de Ecuador, es imprescindible que los representantes en el exterior cuenten con méritos y preparación. Normalmente le toma a una persona 25 a 30 años llegar a la categoría de embajador. Es lo que toman normalmente en los servicios exteriores de otros países. Esta propuesta se presentó después de que el presidente Daniel Noboa no lograra designar a Soledad Peña Plaza como embajadora de Estados Unidos. No obstante, la canciller Gabriela Sommerfeld señaló que la propuesta viene netamente del legislativo. No sale del Ejecutivo, es una propuesta legislativa en donde justamente la Asamblea y estos foros son para debatir las propuestas y que la Asamblea resuelva. Asimismo, agregó que la Ley del Servicio Exterior permite designar embajadores y cónsules fuera de la carrera diplomática, siempre y cuando no supere el 20% del total de funcionarios. El presidente Noboa no ha hecho uso más que de un 10% hasta el día de hoy. De las últimas 4 administraciones,
2 presidentes superaron esta cantidad, incumpliendo una ley. La próxima semana el Pleno de la Asamblea deberá retomar el debate de este paquete de reformas.